¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué podrían tener en común Albert Einstein, Isaac Newton y Napoleón Bonaparte? ¿Qué tal que tienen algo que ver Will Smith, Bill Gates y Bono, de cantante de YouTube? Estaría bien, ¿no? Todos podemos decir de ellos que han sido personas admirables, que son personas que han destacado. Son personas que realmente han influenciado a las personas que los ven, que los admiran, que los sienten. Y es cuando yo me di cuenta, qué increíble sería eso, ¿no? Imagínense cuando fueron a un concierto y veían a su cantante o a su grupo favorito y decían, ¿qué se sentirá estar de ese lado? ¿Qué se sentirá? Que la gente coree tus canciones, que grite tu nombre, pero más aún, ¿qué se sentirá? Que la gente pueda decir, esta persona influyó en mí de una manera increíble, me hizo sentir totalmente distinto. Y es algo que yo aprendí, que siempre soñé en realidad. Yo tenía muchas ganas de serlo, pero me di cuenta que el tío Ben, cuando le dijo a Peter, tenía mucha razón. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tenía mucha razón, porque yo no quisiera que cualquier persona se parara enfrente y hablara de cosas. Tienes que ser una persona muy inteligente para pararte enfrente y decir algo, porque ese algo va a causar algo en las personas que te están escuchando. Entonces, yo desde pequeño comencé a buscar la manera de ser más inteligente. Yo decía, es que quiero ser muy inteligente. Y empecé a comer muchas nueces porque decían que eso iba a mejorar mi memoria. Empecé a leer libros de cómo ser exitoso en 7 cómodos y sencillos pasos. Y nada de eso me complacía todavía. Incluso llegué a pensar que era cierta esa teoría de que si te pegas en la cabeza de cierta forma y te vuelves más inteligente. Nunca pasó, porque nunca supe dónde pegarme. Pero realmente me di cuenta que no era suficiente, que no hay recetas mágicas. En esta vida no hay solo recetas mágicas, hay mucho más. Lo único que podemos encontrar son métodos y herramientas. Y entonces entré a la universidad y me di cuenta que no era suficiente. Me di cuenta que muchas personas perseguían los mismos sueños que yo. Y mucha gente va a luchar y va a dar todo por hacerlo, igual que tú. Y entonces, como por arte de magia, apareció esta herramienta que yo encontré. Puede sonar extraño porque es un juego y su nombre es ajedrez. Y parece mucho más extraño que haya clases de ajedrez, pero no clases de Pictionary. Y es que qué injusto, ¿no? Que te enseñen en clases a mover un caballo en un tablero, pero no te enseñan a dibujar para no perder en Pictionary. Qué horror. Y entonces me di cuenta, con el tiempo que llevé jugando, me di cuenta de lo sorprendente que era esto. Era una herramienta con un poder increíble y que apuesto que casi ninguno hubiera notado. Llevo un año jugando y noto claramente mis cambios. Yo me sentía muy distinto. Y empecé a analizar, ¿qué ha hecho el ajedrez en mí? Y dije, bueno, en primer lugar, memorizo más las cosas. Tengo la capacidad de concentrarme mucho más y guardar más datos. Eso es increíble. Y me acordé de lo que me dijo mi maestro de ajedrez cuando comencé. Un ajedrecista sin memoria no es ajedrecista. Porque así como en el ajedrez y la vida, el ajedrez necesita que pongas muchísimo esfuerzo en acordarte de tus errores pasados. No puedes estar por la vida con los errores que cometiste y no corregirlos. La memoria es muy importante. Pero encontré algo más. Empecé a ser mucho más creativo. Y suena chistoso porque en realidad muchos pensarían que la creatividad es algo con lo que se nace. Es algo que no se puede desarrollar, que es innato. Y me di cuenta que no. Por el contrario, la creatividad se trabaja. La creatividad es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo y con la práctica. Y así me di cuenta que yo era capaz de solucionar problemas gracias a mi creatividad. ¿Quién podría solucionar problemas que nunca había visto antes si no fuera por su creatividad? Después dije, tengo algo, me siento muy bien. Me di cuenta que me concentraba mucho más. Cuando yo noté que me concentraba mucho más, me di cuenta que había cambiado muchísimo, que yo en las clases era capaz de tomar mejores notas, era capaz de guardar mejor los datos y organizarlos, y me di cuenta,
el almirante británico Jackie Fisher tenía mucha razón. Y es que no tener nada que hacer no significa no hacer nada. Y concentrarse es hacer algo. Concentrarse es tomar en cuenta que tienes algo que podría pasar. Tienes una posible amenaza. Y en el ajedrez es muy importante estar concentrado, porque una pérdida de concentración implica una pérdida en la partida. Y entonces, aún más, dije, ¿qué más tengo? Esto suena muy extraño y a mí también me costó mucho asimilarlo, pero lo primero que encontré fue que mejoré mis valores. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que empecé a mejorar mis valores? ¿Qué tiene que ver el ajedrez? Y es muy sencillo. Alguna vez se dijo de Michael Jordan, el basquetbolista genial, que quizá Michael Jordan nunca hubiera llegado donde está, o nunca hubiera pasado a la historia si no fuera por su ética. Y es curioso porque en el ajedrez te cuestionas a ti. ¿Y qué son los valores que tú guardas? ¿Qué es la ética? Sino una cantidad de creencias que solo te pertenecen a ti. Y a partir de ellas actúas. A partir de tus valores empiezas a actuar. Y es entonces cuando descubro que mis valores habían cambiado. Ya sabía respetar a mis oponentes. Ya notaba lo importante que era saludar a una persona antes de comenzar una partida. Y sonará muy extraño, pero realmente eso es algo muy importante para mí, porque ¿qué sería de un profesional sin ética, sin valores? Y conforme fueron pasando más clases y más clases, noté que tenía todavía cosas mucho más importantes. Aprendí a planear. Planear no es algo sencillo. Ya decía Napoleón alguna vez que él prefería a un mal general a 2 generales buenos. ¿Y por qué sería esto? ¿Qué quería decir Napoleón? Y me di cuenta que lo que quería decir Napoleón era que él prefería tener un mal plan a tener 2 planes buenos. Pero ese mal plan yo lo podía seguir. Y los 2 buenos planes no se comunicaban entre ellos y no podía decidirme. Y entonces no hacía nada. Más importante aún, me sentí mucho más confiado. ¿Cuántas veces no hemos estado frente a personas que son mucho más capaces que nosotros y nos sentimos intimidados? Incluso a veces queremos no enfrentarlos. Pero te das cuenta que si tú no confías en ti, nunca vas a progresar, nunca vas a avanzar. Tienes que aprender a confiar en ti para tomar decisiones. Y eso es algo que yo aprendí y me costó muchísimo a mí. Algo muy importante, tomar decisiones. ¿Cuántas veces no nos ha costado tomar una decisión? O mejor aún, ¿cuántas veces no nos ha costado tomarla en el momento correcto? Y es justo ahí cuando yo noté la importancia que tenía tomar las decisiones correctamente. Era muy importante que no hiciera una jugada anticipada. Al igual que en una empresa no puedes adelantarte, puedes tener problemas legales. Incluso puedes perder dinero. Y finalmente yo creo que es lo más importante que aprendí, a ser responsable. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos tratado de echarle la culpa a los demás de algo que nosotros hicimos? ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que mi equipo es un asco? Es que no, la cancha de fútbol, la verdad, pues no, estaba muy resbaloso, pues no pude. En el ajedrez te enseñan que eso no funciona así. En el ajedrez lo que hay, eres tú frente al tablero, frente a otra persona que también tiene ideas y que va a hacer todo para ganar. Y es lo que tienes que hacer tú. Y entonces me di cuenta, wow. Y es que el ajedrez imita la vida. Y es que todo esto tenía un sentido. Con el ajedrez, eres tú frente a un problema. Eres tú frente a una persona con ideas que lo que quiere es destrozarte y lo único que puedes hacer es tener una buena idea. Entonces, ¿por qué duele tanto perder en el ajedrez? Justo por eso. Porque en el ajedrez eres solo tú, con tu idea, compartiéndola de alguna manera y confrontándola con la de otra persona. Y es entonces que me di cuenta que las personas como Albert Einstein, Isaac Newton, Napoleón, Bill Gates, Bono y Will Smith jugaban ajedrez. Y es curioso porque uno podría pensar que es una coincidencia y no, porque todo esto que yo viví lo han vivido millones de personas. Millones de personas han cambiado su vida gracias al ajedrez. Y fue algo sorprendente porque me di cuenta de algo. A ver, un momento. Yo dije que el ajedrez imitaba la vida. Pero resulta también que, como dice Garry Kasparov, ex campeón mundial,
también la vida imita el ajedrez. Muchas gracias.